Ay, gracias, Álvaro, gracias. Muy bien, parte. Ahora sí, si me dejas compartir. Listo, profe. Listo. Bueno, como les dije, ahí les envié. Gracias, ya tengo una respuesta. Por favor, envíenme las otras. No se demoran mucho, miren, esto es muy rápido. Entonces no se demorará más de 3 minutos, por favor. Espero las respuestas en este momento. Por lo pronto voy a estar buscando los PDF para generar la explicación de los textos que ya realizamos. ¿Listo? Listo, entonces ya tengo 7 respuestas, muy contenta por la participación. Vamos acá, nos vamos a apoyar, por supuesto, también en las definiciones que podemos encontrar. Sinónimos, sinónimos. Entonces, como tal, las palabras sinónimas son estas que gozan, se puede decir que la sinonimia es esa relación entre palabras diversas, palabras distintas, pero que contienen un mismo significado. Palabras distintas con mismo significado. Listo, muchachos. La profe tuvo una complicación, ¿cierto? Entonces dice que el computador no le funciona. Vamos a verificar entonces otro tema mientras tanto. Y vemos la clase posteriormente. ¿Qué les parece? Sí, claro, profe, lo importante es repasar por algún tema. No, de una. Listo, vamos a buscar aquí algún temario. Ah, bueno, estaba imprimiendo esto. Este es lo del simulacro, estaba, porque estoy armando, ya está el link ya está hecho, pero falta hacerle algunos retoques. Ya está hecho este simulacro, está como tal montado todo, ¿sí? Para poder evaluarnos con esto, ¿cierto? Algunas preguntas tienden a ser, digamos, sencillas, pero es para recordar temas. Otras, digamos, que traen un poquito más son un poquito más complejas, ¿cierto? Em, Vamos a tratar de ver algunas de estas para analizarlas. Mm, Miremos esta, la 85, muchachos, y vamos a hablar sobre esta preguntita. Vamos a tratar de repasar un poquito con esto. Entonces, un funcionario de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones, sorprende y aprende a una persona durante la comisión de un delito. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el funcionario de policía deberá A. Presentar al aprendido a más tardar dentro de 36 horas siguientes ante el juez de control de garantías. B. Conducir al aprendido inmediatamente ante el fiscal general, bueno, ante la Fiscalía General de la Nación para que ésta adelante la acción penal. Presentar al aprendido a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez de conocimiento. Conducir de manera inmediata al aprendido ante la Defensoría del Pueblo para garantizar su derecho a la defensa. La B, profe. ¿La D? La B. 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 Conducir al aprendido inmediatamente ante el fiscal, ante la Fiscalía General de la Nación para que ésta adelante la acción penal. La B, profe, la B. B. Listo. ¿Y por qué no es la A? Porque dice a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. 36 horas siguientes. O sea, Y la conducción debe ser inmediata. Muy bien. O sea, no es falsa, ¿cierto? No es falsa. Está bien. Lo que pasa es que no es la más acertada. No lo escucho. Bueno, entonces esto. La respuesta no está errada, ¿cierto? Muchas respuestas no están erradas, están bien, pero no son la más acertada, la más completa, digámoslo así. Porque recordemos que el tiempo es inmediato, todos los tiempos son inmediatos, lo único es que se le dan un término, pero la conducción debe ser inmediata. Listo. Juan presenta un proceso penal por haber cometido presuntamente una conducta punible,
El fiscal del caso presentará el escrito de acusación en audiencia ante el juez competente. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, si el fiscal presenta el escrito de acusación, se puede concluir que A. Se cuenta con el acervo probatorio necesario para afirmar con probabilidad de verdad que la conducta punible existió y que Juan fue el autor o partícipe de la misma. B. Se cuenta con todos los elementos probatorios necesarios para que el juez dicte sentencia condenatoria contra Juan. C. Existió la conducta punible y Juan fue el autor del hecho delictivo, razón por la cual recibirá una sentencia condenatoria. D. Se cuenta con todos los elementos probatorios necesarios para que Juan deje de ser acusado y se convierta en imputado. ¿Qué es primero? ¿Ser imputado o ser acusado? Imputado es primero. Imputado. ¿Quién se acuerda del orden de las audiencias? ¿Se acuerda que vimos el orden de las audiencias? Legalización de captura. ¿Mm? Imputación de Imputación de cargos, aseguramiento. ¿Imputación de los cargos? Preparación. No. No. Entonces, legalización de captura, imputación de los cargos y solicitud de medida de aseguramiento, si la hay. ¿Listo? Son las 3 de garantías. ¿Listo? Después van las de las de control. No, la de conocimiento, perdón, conocimiento. ¿Cuáles son las de conocimiento? Después de que yo he imputado a alguien, le he dicho, bueno, usted supuestamente Preparación, la de preparación que es la de preparación de juicio oral, pero antes de la preparación de juicio oral va una. Presentar ante La el juez de garantía. preparatoria, la preparatoria. No, la primera es acusación. Y si no hay motivos fundados o elementos fundados para acusar a una persona, digamos primero, legalizamos captura, ¿cierto? Imputamos los cargos. Decimos, esta persona al parecer fue quien realizó el delito. ¿Listo? Realizamos una solicitud de medida de aseguramiento. Si la hay, porque creemos que la persona se va a fugar, que la persona no va a padecer, ¿cierto? Porque la persona va a reiterar la acción, porque la persona va a obstruir la justicia, ¿cierto? Porque la persona es un peligro para la sociedad. Solicitamos medida de aseguramiento. Pasamos de ahí, eso va a un secretario de reparto, ¿cierto? Y él va a repartir, digamos, lo que vio el juez de control de garantías, no va a volver a ver ese caso ese juez, se lo va a enviar a otro juez, por eso es que lo va a repartir el caso, ¿no? Y lo va a ver ya un juez de conocimiento. Entonces, este juez de conocimiento va a iniciar con la audiencia de acusación. Esa audiencia de acusación, quien tiene que realizar la acusación es el fiscal. Entonces, ¿qué es la acusación? Ya no es tanto imputar o decir que al parecer se cometió un delito y que al parecer fue la persona, y que sí, señalarlo solamente, sino demostrar con elementos materiales probatorios, con motivos fundados, que esa persona, que ese delito sí ocurrió, que esa persona sí estaba en el lugar, que esa persona sí cometió el delito, y si fue con dolo o con culpa que cometió el delito. Y probarlo, ¿cierto? Motivos fundados y elementos materiales probatorios que demuestren la veracidad del hecho y quién fue que la persona que está ahí fue el que lo cometió o fue partícipe de ese hecho, ¿cierto? Entonces ahí se hace la primera audiencia, que es la audiencia de acusación, donde el fiscal acusa firmemente a la persona. Esta persona fue la que cometió el delito, ¿cierto? Si el fiscal no tiene unas pruebas certeras para poder acusar, ¿qué va a suceder? Él no va a poder realizar esa audiencia de acusación, y lo que va a hacer es que tiene que hacer un documento para decir que existe la persecución investigativa, la persecución judicial contra esa persona.
ese documento, ¿cómo se llama? O esa acción, ¿cómo se llama? ¿Qué hace ahí el fiscal? ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice que ya no va a investigar más? Que cierren el caso. Hay una preclusión. Preclusión, muy bien, una preclusión. La preclusión se da cuando no hay prueba fundada, ¿cierto? No hay, bueno, elementos o pruebas para poder dar con una certeza más o menos que la persona que estaba ahí sí cometió el delito. Entonces se da una preclusión. Si no hay preclusión, se solicita la audiencia de acusación, es donde se va a hacer, el fiscal va a demostrar que la persona sí tiene culpabilidad y va a mostrar las pruebas del por qué él dice eso. Y ahí es donde esa persona comienza a acusársele formalmente el delito. En esa audiencia de acusación también toma 100% la calidad ya de víctima, toma la calidad de víctima, la persona que se le vulneraron sus derechos, o sea, que otra persona le vulneró los derechos, que es una comisión de un delito, ¿cierto? Decíamos que cuando el Estado no respeta los derechos, es violación de derechos, pero cuando es otro particular, otra persona que no respeta los derechos de esa persona, es un delito, cometió un delito. Entonces, la persona comienza a tomar la calidad de víctima en esa audiencia de acusación. Se comienza a hacer, digamos, a mostrarse todas las pruebas que se tengan de ambas partes, pero aquí en la acusación, el que tiene, digamos, la batuta del juego es el fiscal porque tiene que realizar la acusación. Y el defensor no tiene que demostrar que es inocente, lo único que tiene que demostrar es que, o tumbar todas las pruebas que tenga la fiscalía. Ya, porque si no le demuestran que es culpable, es inocente. Principio de presunción de inocencia, principio de buena fe, ¿cierto? Bueno, después de la audiencia de acusación viene la audiencia preparatoria para juicio oral. Aquí van a realizar otra vez, digamos, la verificación de esas pruebas, tanto de la defensa como de fiscalía, como de acusador, ¿cierto? Y aquí el abogado tiene que dar un buen rendimiento, un buen papel, porque lo que no se, digamos, la prueba que no se anule aquí en la preparatoria ya queda por sentada, digámoslo así. Entonces, aquí el abogado defensor tiene que demostrar todas sus habilidades y tratar de refutar, rechazar, contravertir todo lo dicho por el fiscal. ¿Listo? Y después de preparatoria viene la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral se van a hacer otra vez la verificación de las pruebas que quedaron por ambas partes, quedaron sentadas, quedaron como verídicas. Se hace una ponderación, se verifica cuál tiene más peso o cuál tiene más veracidad también y cuál demuestra más la intención o el por qué o qué fue lo que sucedió en el delito, ¿cierto? Y pues, ahí se mira si se da una sentencia, digamos, absolutoria para dejar libre a la persona y que quede, digamos, que diga que ella no fue, ¿cierto? O condenatoria para dar una sentencia, una pena, ¿cierto? Y que la persona tenga que pagar prisión o, bueno, alguna de las otras medidas, digamos, que no son intramurales, ¿cierto? No son privatorias de la libertad. Después viene un tiempo donde esperan los recursos, ¿cierto? Porque tienen recursos de apelación, sí, de reposición, apelación, ¿cierto? O pedir a sala de casación, ¿sí? Que va al ente, al órgano de cierre, donde verifican, en ese caso hay una sala dispuesta para eso, para, digamos, los casos que ya se han probado, pero no están de acuerdo alguna de las partes. Entonces vaya hasta la sala de casación, ¿cierto? Y se verifica por un ente superior, pero digamos que esto es algo como, digámoslo así, alguna forma excepcional, no todos los casos van allá, ¿sí? Digamos que no se aplica ningún recurso de estos, entonces lo que sucede es que se envía para la lectura del fallo, ¿cierto? Se hace, ¿cierto? El juzgado de ejecución de penas ya comienza y hace la lectura y dice, venga, esta persona tiene que pagar una pena de tanto. Entonces ya tiene todo lo dispuesto, está ya en un centro carcelario, digamos. Entonces comenzamos a verificar y a descontar cuánto tiempo lleva, qué ha realizado, o comenzamos a contar si hasta ahora está, digamos, en prisión o en un centro de estos, comenzamos a iniciar la pena desde hoy y comenzamos a hacer todas las rebajas, ¿cierto? El día que ya cumpla la pena, que cumpla la sentencia, pues
se va a hacer un documento también donde dice que ya la persona, digamos, se resocializó, digámoslo así, y va a este documento a decir que le tienen que rehabilitar todos los derechos que digamos, que por el momento no tenía. Dígame, un derecho que, digamos, que se le deshabilitó, se le restringió, mientras, digamos, una vez que comenzó la condena, la pena o la sentencia. ¿Cuál derecho no podía ejercer ese ciudadano? El voto. El voto. Muy bien. Una persona condenada no puede votar. Y pues el otro, pues, circular libremente, ¿no? Porque ya estaba, digamos, eh, sí, resguardado, ¿cierto? Pero sí, el voto, la persona que está condenada no es ciudadano en ejercicio, porque para ser ciudadano en ejercicio tiene que tener mayor de 18 años, no pertenecer a la fuerza pública y no estar pagando una condena, una pena, ¿cierto? Listo. Entonces aquí la pregunta, todo esto era para mirar la pregunta. Entonces, eh, ¿cuál decíamos que no era? ¿Por qué? La D. Digamos que descartamos inmediatamente la D, ¿cierto? ¿Por qué la descartamos inmediatamente? Porque primero se es indiciado, imputado y luego acusado, ¿cierto? La calidad la toman las personas una vez que termine la audiencia. Cuando hacen la audiencia de imputación de los cargos, antes él era indiciado y luego pasó a ser imputado, ¿cierto? Imputado. Y luego que termina, bueno, cuando termina la imputación de los cargos, él es imputado. Pero cuando hacen la acusación, él todavía es imputado. Pero cuando termina la audiencia de acusación, él ya es acusado, ¿cierto? Lo mismo en el juicio oral, condenado, ¿cierto? Vámonos así. Cuando termina la audiencia, que ya se da por sentado la calidad que toma la persona. Listo. La C, existió una conducta punible y Juan fue el autor del hecho delictivo, razón por la cual recibirá una sentencia condenatoria. Porque aquí todavía no, ¿cierto? Todavía no se demuestra totalmente. Y estamos en la audiencia de acusación, todavía no hay la ponderación de las pruebas y todo esto, digamos, o el defensor no hizo la bueno, digamos que dejó sin sustento las pruebas del fiscal, entonces todavía no ha ocurrido esto. B, se cuenta con todos los elementos probatorios necesarios para que el juez dicte sentencia condenatoria contra Juan. Todavía no, porque hasta ahora estamos mirando las pruebas, ¿cierto? Y la A, se cuenta con el acervo probatorio necesario para afirmar, no para comprobar 100% todavía, digamos, ¿cierto? Pero sí con una probabilidad de verdad que la conducta punible existió. Ya demostramos que sí existió la conducta. Y que además que existió, Juan estuvo ahí y pudo ser uno de los autores o intervinientes de esta conducta. Listo, 87. En el marco del proceso penal, por motivos de extrema necesidad y urgencia, el defensor del imputado considera que es necesario practicar una prueba anticipada para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el defensor deberá elevar la solicitud para la práctica anticipada de la prueba ante A, el juez de conocimiento, B, el fiscal encargado de la investigación, C, el juez de... Listo. Vamos en la C. C, el juez de control de garantías Bueno, hijo, aquí que dice pa, ja, del delegado, espere, el delegado del Ministerio Público. Aquí le vamos a solicitar que nos, digamos, es una prueba anticipada, ¿cierto? Que nos legalice esa prueba o que nos la permita presentar. Observa la pregunta, profe. Listo, vamos a volver a la pregunta. Ah, Mire, en el marco de un proceso penal por motivos de extrema necesidad y urgencia, el defensor del imputado considera que es necesario practicar una prueba anticipada para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el defensor deberá elevar la solicitud para la práctica anticipada de la prueba ante. Entonces, A, el juez de conocimiento. B,
el fiscal encargado de la investigación. No. C, el juez de control de garantías. D, el delegado del Ministerio Público. El A, el juez de El A, conocimiento. la A. Ah, profe. La A. Ah, ¿qué más? Es una prueba anticipada. ¿Sí? La A, todos. En control de garantía, no sé. Entonces, ¿qué me dicen? El Es control de la A, garantías son las es la A personas porque de primera todo lo que hagan sobre un capturado, el juez de conocimiento debe tener el Profe, ¿cómo es la derecho pregunta que de tiene ahí? hacer. Y en control de garantía no hay todavía solicitud de pruebas y eso. Es solo legalizarla. Listo. Entonces, en el marco de un proceso penal por motivos de extrema necesidad y urgencia, el defensor del imputado considera que es necesario practicar una prueba anticipada para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el defensor deberá elevar la solicitud para la práctica anticipada de la prueba ante A, el juez de conocimiento, B, el fiscal, C, el juez de control de garantías, D, el delegado del Ministerio Público. El fiscal. Fiscal, otro el juez de conocimiento, No, el Juez de fiscal no. conocimiento, El fiscal no. El fiscal es de la otra parte. juez de conocimiento. juez de conocimiento, listo. Bueno, muchachos, aquí lamento decirles que la respuesta es el juez de control de garantías. Resulta que No la dije, pero la tenía presente. sí, resulta que el Sí, juez bueno. el juez de control de garantías, mire, sucede que él lo que va a hacer es eso, garantizar que, digamos, ¿cómo le digo? Que las diligencias urgentes que se hagan en el proceso tengan digamos, un proceso legal, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, muchas veces, bueno, cuando hace la captura de la persona, el juez verifica las garantías de la persona capturada, ¿cierto? Que es que si no lo golpearon, si en los términos del tiempo estuvo en audiencia, ¿cierto? Para legalizar la captura. Pero resulta que, digamos, un ejemplo, digamos que alguien lo captura porque dicen que violó a una mujer, pero una mujer adulta, ¿cierto? Y el señor dice, no, pero es que yo nunca tuve nada con ella. Mire, es más, quiere le podemos hacer una prueba a ella que yo no estuve con ella, ¿cierto? O podemos verificar, bueno, un medio tecnológico, aunque ese medio tecnológico puede prestarlo después. Digamos una prueba así. Entonces, hagámosle una prueba si ella tiene semen o alguna, digamos, fluido mío dentro de ella. Hagámosle la prueba a ella, ¿no? Pero, señor juez, si nosotros esperamos hasta la acusación para presentar pruebas, pues de aquí a allá, pues ya no habría cómo mostrar eso. Entonces necesito realizar una prueba inmediatamente, ¿cierto? Y esa prueba se puede hacer en garantías. Entonces se hace una audiencia, una solicitud de audiencia para eso, para darle, digamos, para una prueba anticipada. Entonces se podría hacer legalización de captura, podría hacer imputación de los cargos, solicitud de medida de aseguramiento y también se podría hacer una audiencia para práctica de prueba anticipada. También es de control de garantías. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Digamos, algunas veces, le digo, el juez de conocimiento tiene el proceso, ¿cierto? Pero cuando se hace un seguimiento o se hace, digamos, bueno, se busca una prueba inmediata, una prueba que se tiene que darle una garantía a esa prueba, ¿cierto? Se llama al de garantías que esté en turno y se hace audiencia para legalizar esa prueba y esa prueba se le envía al juez de conocimiento. Aquí te enredo como la pita, ¿cierto? Resulta que el juez de garantías es una disponibilidad, así como lo estaba yo ayer, una disponibilidad. Entonces,
cada cierto tiempo le toca a la persona prestar un servicio adicional. Todos los jueces de conocimientos hacen disponibilidad, digamos, en algunos días como jueces de garantías. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Pero resulta que un juez de conocimiento nunca puede ver el mismo caso en garantías. O si tiene un caso, digamos, de garantías, no lo puede ver después en conocimiento, ¿cierto? Pero necesitamos legalizar, señor. Pero necesitamos legalizar una prueba que tenemos. Digamos, tomamos una llamada o verificamos una carta, ¿cierto? Una carta de una persona, ¿cierto? Y necesitamos darle legalidad a ese procedimiento, a esa prueba. Entonces no vamos a ir hasta el de conocimiento para esperar a la audiencia preparatoria, sino que solicitamos al secretario, ¿cierto? Que nos agende una audiencia inmediata con un juez de garantías para que nos dé legalidad de la prueba que tenemos. También se presenta eso. Entonces de pronto es la confusión porque digamos que la práctica de estas pruebas se hacen en audiencias, sí se hacen en audiencias, pero cuando hay digamos, tenemos urgencia de algunas pruebas, tenemos que pasarla por garantías para que verifiquen el caso de cómo se obtuvo esa prueba para poder ingresarla al caso como tal. Entonces, aquí una prueba anticipada es esto, una prueba que se puede perder. Entonces, no, venga, es que verifique si ella tiene semen dentro de, ¿cierto? Y, digamos, hagámosle la prueba. Esto es lo que toca verificar. Listo, entonces se hace una audiencia con un control de garantías, con un juez de control de garantías. De la prueba, la respuesta aquí es C. Listo, vamos a mirar la 88. Menos una. No se legaliza ni captura ni nada de eso. Se tiene que esperar Es que se le hace una audiencia solamente para la prueba, ya el caso como tal es aparte o va la ruta que lleva, ¿cierto? Pero como tal se le hace una audiencia a la prueba porque se puede estar perdiendo esa prueba. Entonces se le hace una audiencia a ella, y se llama así, la audiencia de práctica anticipada de prueba. Porque digamos que tenemos la audiencia de acusación dentro de 3 meses. Pues es muy lejos, ¿cierto? O bueno, 2 meses. Es muy lejos y se puede perder la prueba. Y todos los días hay un juez de control de garantías prestando la disponibilidad de control de garantías. Entonces, es más fácil agendarla con garantía y garantías está para eso, para dar garantía de los procedimientos. Por eso es que llama, o ese servicio, porque es el servicio que llama así, no es como tal el juez, sino la disponibilidad que ellos hacen, ese servicio se llama garantías. Entonces, el juez de garantías, pero él después pasa a ver otros casos, ¿cierto? Pero esa disponibilidad él le da legalidad o transparencia a los procedimientos que se hayan realizado en ese momento. Puede que ese juez puede estar sábado y domingo de control de garantías. En los casos que pasen o las pruebas que tengan sábado y domingo, la va a verificar él en audiencias para darle legalidad, transparencia, que hayan respetado el debido proceso. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender o no? Sí, señor. Sí, sí, está claro. Ya. Listo. Sí, sí, está Listo. claro, profe. Listo, entonces es pues aquí para pruebas anticipadas y para, no quiero que me confundan, pruebas anticipadas o Es pruebas solo que para necesito. prueba anticipada. Es Sí, solo para prueba anticipada. Porque debería ser en conocimiento las pruebas. Pero es una prueba anticipada que oye, entonces lo ver garantías o para y la darle inmediatez de la transparencia. prueba. Eso, eso. Y ya las otras pruebas, pues, cuando necesiten darle legalidad, pues lo pueden hacer en garantías, pero de todos modos tienen que presentarla en la acusación, en la preparatoria y en juicio oral. Pero para darle legalidad, digamos, como se obtuvo, se le da una garantía. Un ejemplo, en el caso Colmenares, cuando ellos hicieron la inspección a cadáver, ¿cierto? La verificación, la exhumación, perdón. Ellos fueron allá, realizaron el procedimiento y tenían que darle legalidad a ese procedimiento. Y lo llevaron a garantías. Y allá le dijeron, no, no, no. Porque hay una máxima de derecho, ¿cierto? Que lo habíamos visto cuando vimos el código. Toda prueba obtenida sin, digamos, sin los parámetros no puede ser, digamos, prueba. No puede darse que es una prueba. Entonces, ¿qué le dijeron? No, pero es que usted lo hizo con los cuchillos que no es, eso era con bisturí, ¿cierto? Quirúrgicos, usted lo hizo en el lugar que no era,
usted lo hizo, digamos, de una forma que no era muy profesional, entonces no lo podemos tener. Sí, pero es que yo demuestro que en realidad le metieron fue un golpe en la cabeza, ¿cierto? Y murió horas antes de tirarlo al agua. Sí, muy bien, pero en derecho no es lo que haya sucedido, es lo que usted pueda demostrar. Usted lo está demostrando, pero como la prueba la está haciendo de una forma, digamos, violando el proceso, el debido proceso, pues no puede ser legal. Y si no es legal, pues no es prueba. Y si no es prueba, pues no está demostrando qué fue lo que sucedió. Entonces, por eso se cae el caso. Entonces, para darle legalidad a esas pruebas inmediatas, se lleva a un juez de garantías. Y después se hace la práctica en el juicio o en, digamos, en las audiencias que sigan de conocimiento. Listo, 88. Pedro, acusado de haber cometido el delito de hurto, se encuentra con el juez y el fiscal del caso en una sala del centro administrativo de su ciudad, donde está a punto de iniciar la audiencia preparatoria de su proceso penal. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el juez, en este caso, deberá cancelar y programar la audiencia porque falta A, el Ministerio Público, B, el defensor de Pedro, C, el representante de la víctima, D, el personero municipal. La A. El defensor de Pedro. No, el Falta el B. defensor. No, B, la B. Falta el defensor. A ver. B. Profe, yo diría que la A, Ministerio Público, abarca lo que es defensoría, Fiscal. lo que es El fiscal. No, personería. recuerden que en una audiencia siempre va a estar el juez, va a estar el profe explicaba a las tres personas que son fundamentales, que es el juez, el fiscal, la Pero es, parte acusadora y pero el es que yo digo que el defensor el defensor de Pedro lo puede cubrir el Ministerio Público. De Pedro fue un No, abogado del Estado. No, es B. la B. Es más, Listo. pero no está ahí. Pedro no es indispensable, dice Listo, Por La eso, B, la B. listo. Entonces acordémonos Yo no- una cosa. Hay el una Ministerio Público no hace parte, o sea, lo que es personería, lo que es defensoría, no hace parte del Ministerio Público, o sea, es uno solo. Ahí Sí, está pero no el son Ministerio indispensables. Público. Pues no son indispensables. No, claro, ahí nada más es el árbitro y los dos jugadores. Eso, es correcto, las tres partes. eso. Pero mire que lo que Eso dice, es, por eso es que la A. lo que dice es verdad. El Ministerio Público abarca lo otro. Entonces diría, eso está muy parecido a las otras, entonces uno se va por esa, ¿cierto? Pero en realidad el Ministerio Público, digamos que tiene un deber de asistir a las audiencias para darle transparencia o lo puede solicitar, pero no es completamente indispensable para surtir una audiencia. No es completamente necesario. El PS, Entonces, ¿no? ¿Qué? entonces Ahora si bien, tengo razón, a ver. a ver, bueno, vamos a mirar. Entonces, Claro. ahora viene una cosa. Resulta que lo que decía Aníbal también es verdad. No es indispensable que esté ni Pedro. ¿Por qué? Porque está la persona natural y la persona jurídica, ¿cierto? Todas las personas tienen derecho a una personalidad jurídica y esa personalidad jurídica, digamos que es como el avatar en derecho, yo siempre lo digo así. Entonces, él se la da o le da el control para que juegue el abogado. Entonces, no necesita ni estar Pedro, necesita es que esté el abogado defensor de Pedro. Ni Pedro debe, si él quisiera no ir, no es necesario, ¿cierto? Es más, algunas audiencias que no se encuentra la persona o que la persona se ha fugado o alguna cosa así, hacen la audiencia sin la persona, re ausente, ¿no? Lo mismo. Y hay veces que hacen audiencias y juzgan y tardan horas de captura ya hasta condenatorios, estando Sí, él por fuera, pues búsquenlo. sí, señor. Entonces no es ni indispensable él, pero sí es, digamos, necesario lo que decía, bueno, que decía Neider. Pues es importante es el equipo, digamos, el equipo, vamos a poner el equipo blanco y el equipo negro, digámoslo así, ¿cierto? No, pero eso suena, bueno, y el árbitro, o el equipo no sé, el Barça y el Real Madrid, ¿cierto? Y el árbitro. Si no están uno de los dos equipos, pues no se puede realizar la audiencia. ¿Y quién es la representación de esos equipos? El abogado defensor y el fiscal
y el árbitro es el juez. Son las tres personas que sí o sí deben estar en la audiencia. Hay más personas que se necesitan para la audiencia, o llaman, o esto sí, como, digamos, bueno, agentes del Ministerio Público, esto. Ah, bueno, alguno dijo, los agentes del Ministerio Público son los abogados defensores cuando la persona no tiene cómo defenderse, ¿cierto? Pero resulta que para poder hacerlo, tendría que haberle dado la persona, bueno, el indiciado, el acusado, bueno, el indiciado, el imputado, tendría que darle la personalidad jurídica a un agente del Ministerio Público y que él fuera su abogado defensor. Entonces, en este caso ya no sería agente del Ministerio Público, no, en este caso sería abogado defensor, ya toma la calidad de abogado defensor. Entonces, el que necesita aquí, sí o sí, es el abogado defensor, es la B. ¿Sí? Los otros, digamos, bueno, todas las cosas que ustedes dijeron no estaban erradas, estaban bien, pero la respuesta efectiva aquí, la certera era el defensor de Pedro, el abogado defensor. Bueno, acá me faltó la palabra abogado. El defensor de Pedro es el que se necesita, porque estaba el fiscal y estaba el juez, ¿cierto? Estaban el fiscal del caso y el juez, estaba ahí, pero estaba Pedro y Pedro necesita su abogado. Listo. Dentro del proceso, bueno, dentro del proceso, la Policía Nacional se debe reclamos, reconocimiento del servicio policial y sugerencia impuesta a la Policía Nacional. Se deberá respetar estrictamente la orden de llegada a la oficina, garantizando el derecho del turno. Sin embargo, la guía de atención y petición de queja de reclamo, esto se pasa de tema, ¿no? Esto pasa. Andrés. Bueno, vamos a mirar esta también es población vulnerable, pero vamos a mirar. Entonces, Andrés, un hombre transgénero se acerca a un puesto de policía con el fin de realizar una denuncia verbal por lesiones personales. ¿Cierto? Al momento de recibir la denuncia, el agente de la policía solicita su cédula y se dirige a él como María, nombre que figura en el documento de identidad. De acuerdo con la guía de actuación policial para la atención de poblaciones vulnerables, el comportamiento del agente es incorrecto porque debió A. Solicitar el acompañamiento del defensor del pueblo para evitar vulnerar sus derechos. B. Preguntarle el nombre con el cual se identifica y dirigirse a esta persona con este nombre. C. Remitir a Andrés ante la fiscalía, pues son ellos quienes deben recibir la denuncia. D. Dirigirse a Andrés basándose en su aspecto físico sin solicitar ninguna documentación. Diría que la C. B de Bogotá. La de B. Bogotá. La B, La B. la B. La B. La B, profe, la B. Bueno, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá hay una cosa con la población de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Digamos que en esta casilla caben muchas personas o muchas Yo le representaciones. enviaré a la fiscalía para no recibir la denuncia y evitar los problemas. Bueno, una cosa es lo que sucede en la vida real y otro lo que dice la norma, ¿cierto? Pero Digamos no que, pasa. sí, digamos que en esta sigla de LGTBIQ+, caben muchas representaciones o identidad de las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Digamos que las personas somos tripartitas, ¿cierto? Entonces estamos compuestas por alma, espíritu, ¿cierto? Y conciencia, ¿cierto? Estamos también de tres formas por, digamos que la conciencia, o esto también, bueno, es que hay otras tres facetas en las que se parte, digamos, o se divide la persona, ¿cierto? Y también en esta cosa, o en esta identidad también hay tres facetas, ¿cierto? Está el sexo biológico de la persona, ¿cierto? El sexo. Está la identidad, cómo se identifica la persona, y la atracción sentimental, sexual, afectiva. Entonces son tres cosas que son muy diferentes. Entonces puede que una persona sea
de sexo biológico masculino, ¿cierto? Pero la persona se identifica de género femenino, digámoslo así, se identifica con género femenino, pero tiene atracción sexual hacia el sexo, el género femenino. Esta persona, ¿cómo se llamaría o qué representación tendría dentro de estas poblaciones? Qué complicada la cosa, ¿no? Sexo biológico masculino. Identidad digamos, de género como femenino, ¿cierto? Pero atracción sexual y sentimental hacia el género femenino. Álvaro, ¿cómo fue? Es una malformación. No, no digas esas cosas. Bueno, entonces, ¿Cómo es que fue la pregunta? miren, Está dura, está dura. No le entendí, no le Entonces, entendí. ¿cómo Otra se vez, fórmulela. listo, ¿cómo se Formula. representaría esa persona? O yo, hágame la imagen de una persona que yo estoy dando estas características, ¿cierto? Miren, la persona Bailaba. la persona tiene sexo biológico masculino, ¿cierto? Pero tiene Y hombre. una identidad femenino, ¿cierto? Pero tiene una atracción sexual hacia el género femenino, ¿cierto? La identidad de él es femenino. ¿Qué podríamos estar viendo? ¿Qué, digamos, respetuosamente, ¿no? ¿Quién podríamos estar viendo? Son tres cosas diferentes y por eso se dividen tanto la comunidad. No lo hago aquí como apología o como ¿O qué? Es un no binario, es macho, es un no binario porque es un macho. Se dice como mujer, trans y le gustan las mujeres. ¿sí? Es un trans normal. No es un transgénero o no es, sino es una persona, es un hombre que le gusta decirse mujer. Y lo hay. Solamente le Y le gusta gusta, decirse, pero le gustan las mujeres. ¿y ahí qué? ¿No binario qué? Bueno, entonces mire que ahí uno dice, pero bueno, y entonces yo no entiendo, si está vestido de mujer, ¿por qué no le gustan los hombres? No, puede gustarle vestirse de mujer, pero aún así seguirle gustando a las mujeres. Entonces, por eso es que usted puede ver a alguien vestido de mujer, un hombre vestido de mujer, y lo va a tratar como mujer, o lo va a o dice, no, tráigame una mujer para que sí, le haga la verificación. Y puede estar errando, porque puede ser que él se sienta así, pero, bueno, o sea, quiero que no se encasille tanto. Puede que usted lo vea tal vez mujer, pero él le gusta vestirse mujer y sentirse como mujer, pero a la final le gustan las mujeres, entonces, digamos que tendríamos que es consultar, porque podríamos errar. Ahí vienen los prejuicios, ¿se acuerda que veíamos los prejuicios? Porque yo lo veo vestido de mujer, yo digo que a él le gustan ya los hombres, y resulta que a la persona puede que no le gusten los hombres, puede que le gusten las mujeres. Por Entonces eso yo lo es veo, necesario preguntarle cómo se siente, cómo se sí, identifica. sí, Porque hay señor. unos que se llaman pansexual, ¿no? Hoy se creen mujer, mañana se creen hombre, y conforme como ellos se sientan, así debe ser el trato. Ellos son los Queen, perdón si no lo pronuncio bien, pero son los Queen. Ellos son los que, de acuerdo al estado de ánimo, se sienten atraídos sentimentalmente o afectivamente a una persona y digamos que no se sienten representados por un género totalmente. ¿Esos no son los pansexuales? El otro Mm, día tuvimos una charla y una capacitación y hablaban sobre eso. el transgénero y transexual es el que hace el paso al otro lado. Digamos. No, pero los pansexual. O sea, no tiene Pansexual. Señor. Pansexual, él mismo. Bueno, están los autosexuales y los pansexuales. ¿Cierto? Los autosexuales, ellos mismos, digamos que se satisfacen sentimental, afectivamente y sexualmente. ¿Cierto? Y los pansexuales, ellos, espera que, pansexuales son los que sienten atraídos por plantas y objetos. Describa eso. Entonces, mire, No, ya digo que la digo. sí, entonces ahí caben muchas cosas por eso, entonces toca tener mucho cuidado, porque si yo veo a una persona, un hombre vestido de mujer, ¿cierto? Pero yo vengo y lo trato bueno, voy a decir una palabra, no sé si
si la subo al canal y de pronto se banea por eso. Yo lo trato de marica, lo trato de gay, y esa persona me puede ofender y puede de una vez ir a interponer la queja. ¿Por qué? Porque él me dijo marica, pero yo no soy ningún marica. A mí me gusta vestirme de mujer, pero a mí me gustan las mujeres. Entonces no soy marica, digámoslo así, ¿cierto? O me dijo gay, homosexual, y yo no soy homosexual, yo soy heterosexual. Solo que me gusta identificarme o vestirme como mujer. Son cosas muy, ¿sí? Está el sexo biológico, que hay dos, ¿cierto? Masculino, femenino, pero la identidad de género sí hay varias. Yo me puedo identificar de una forma o me puedo identificar de otra, ¿cierto? Como yo me siento. Y después viene la atracción sexual, afectiva y la atracción, bueno, digamos, psicológica o empática, ¿cierto? Vienen otras tres atracciones. Yo pueda que me sienta muy bien estando solamente con hombres o solamente con mujeres, pero no quiere decir que por eso yo tenga atracción sexual por eso. O pueda que tenga atracción sexual, más no afectiva. Me gusta tener relaciones con mujeres solamente, pero no me siento identificado afectivamente con ellas, sino con los hombres. Mira que esto es una comunidad y por eso se entra mucho en choque. Vuelvo y le digo, no es por, o sea, digamos, hacer apología o esto, sino por entender el tema para no caer en errores, ¿cierto? Son tres cosas muy diferentes. El sexo biológico, por eso es que muchos formatos ahora traen así, no dicen identidad o género, como antes. Ahora dicen sexo biológico, ¿cierto? Para identificar el sexo biológico. Identidad de género, cómo se representa la persona, cómo se siente la persona. Y atracción sexual, afectiva y psicológica, digámoslo así. Bueno, con la otra, que se entienda. Son cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, dicho esto, Esa casilla, esa casilla la de cuadro ya a la derecha de capturados. ¿Cómo se identifica? Se identifica como persona de la comunidad LGTBI. ya está, ¿cierto? Y sale también el sexo biológico, ¿no? Llevo rato que no veo. Bueno, entonces, mire que No todo solo esto, pregunta, ¿se identifica con alguna comunidad? pero mire que esto es muy delicado. Este tema parece que fuera así como muy sencillo, pero es un tema muy delicado, porque esto tiene mucha normatividad, muchas cosas, y digamos que esta comunidad se ha blindado. ¿Por qué? Porque se presentaron muchos asesinatos, violaciones, exterminios, solamente por pertenecer a esta comunidad. Entonces, digamos que se blindaron de una forma o con la norma. Y la norma en todas partes va a tener, digamos, ese trato diferenciado. Que lo traten igual a los demás, pero le hagan el procedimiento diferenciado, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno, entonces, ¿cómo era la pregunta aquí? Ahí dónde está. Fue incorrecto porque debió solicitar el acompañamiento del defensor del pueblo para evitar vulneraciones de derechos. No, no tanto así, la norma no dice así. Si usted quiere hacer esto, puede hacerlo, puede llamar y decir, señor personero, es que tengo un caso aquí, puede llegar, lo puede hacer. O sea, la norma no le dice que no lo puede hacer, ¿listo? Pero no le dice que tenga que hacerlo. Listo. Preguntarle el nombre con el cual se identifica y dirigirse a esa persona con ese nombre. Esa es la respuesta correcta. Es. Esa es. Y así como Parada es hombre, se dice con ropa pegadita, pero le gustan las mujeres. Sí, no hay problema, ¿cierto? Listo, igual el artículo 16 de la Constitución y toda la normatividad y todo esto de poblaciones vulnerables y todo esto van para eso, para defender los derechos de cada uno. ¿Listo? ¿Qué sucede? Aquí la persona puede salir en la cédula Pedro, ¿cierto? Puede estar ahí una mujer, ¿cierto? Pero si usted le pregunta el nombre y él le dice Pedro, usted no le va a decir otra palabra mariquita o le va a decir no, Pedro. Pero si él me dice, no, yo Señor soy Pedro, le diría, señor Pedro. señor Pedro, pero si es, Profe, si él dice que es María, así diga en la cédula que Pedro, se le llama María. Señora yo María. profe, yo tendré un caso y un travesti y le pregunté cómo se identifica usted, me dijo Raúl.
Y estaba vestido de mujer, así lo llamaban Raúl. Pero él se identificó como Raúl. Entonces, como él se Claro. identifique, así se va a tratar. Profe, pero en el formato que pongo, en el formato sí pone los datos que está en la cédula. ¿Sí? O sea, todo el trato, toda la atención al cliente se la va a dar con el nombre que él se identificó y de la manera que él se identificó. Pero en los formatos sí va a llenar con el nombre que está en la cédula, porque así él tenga otra representación, lo legal es el documento, y el documento dice todavía el nombre, digamos, anterior que él tenía, ¿cierto? Lo que él debe hacer es el proceso para cambiar de nombre, cambiar de género en su cédula. Pero los datos sí se colocan los de la cédula, solo que se le da atención y el trato como él se representa. Listo, vamos a mirar otro aquí. Aquí. En un municipio se presenta una riña entre Miguel y Pedro, dando como resultado lesiones personales a Pedro. Los habitantes del municipio informan a las autoridades lo sucedido, razón por la cual Miguel es capturado por el agente de la Policía Nacional. Al momento de la identificación del capturado, bueno, el agente nota que Miguel y Pedro son miembros de la comunidad indígena. Según la guía de actuación policial para la atención de poblaciones vulnerables, lo primero que la gente debe, bueno, que el agente de policía debe hacer es A. Trasladar a Miguel a la unidad de reacción inmediata por el delito de lesiones personales. B. Llevar a Miguel ante el juez de control de garantías para legalizar su captura. C. Informar a la comunidad tradicional propia de la, bueno, a la autoridad tradicional propia de la comunidad, esperar si ésta asume o no la competencia del caso. D. Dejar en libertad a Miguel, ya que es indígena y no tiene facultades para capturar. La C. No sé. La C porque ellos son de un régimen especial. Los Es indígenas. un fuero Eso especial. es, el fuero especial, sí, señor. Listo. ¿Y qué sucede? Que si Pedro fuera indígena y hubiera lesionado o asesinado a una persona común, el caso se pone diferente. Pero ¿qué sucede aquí? Los dos son indígenas. ¿Qué sucede? Que es como si el resguardo o la autonomía de ellos se viniera con ellos. Ambos son indígenas de la comunidad. Bueno, la comunidad indígena, ¿cierto? Del resguardo. Entonces, el que debe verificar la normatividad de ellos, primero que todo es el cacique, el mamo, el capitán, el líder de ellos. Tiene que verificarlo. A ver si él toma el caso o dice que la policía continúe con el caso. Debe realizarse esto. Ahora, si el caso fuera que Miguel, que es indígena, lesiona a Pedro, que no es indígena, el caso tiene que siempre informar al fiscal, digamos, del caso, ¿cierto? Pero informar siempre, siempre a la autoridad de ellos. Siempre se le debe informar. Porque, pues, digamos que el caso se le sale de las manos a ellos porque fue afuera de su territorio, es un indígena, pero con una persona de la comunidad normal, ¿cierto? Un ciudadano normal. Entonces, ahí se le sale, digamos, de la jurisdicción, digamos, de normas, de leyes de ellos, ¿cierto? Pero ellos deben tener conocimiento. Entonces, la persona prende, se informa al fiscal todos los hechos, pero también se le informa a la autoridad indígena. Se le debe informar. Todos los procedimientos que se haga con indígenas se le debe informar a la autoridad indígena. Ellos deben tener conocimiento de todos los casos, de todas las cosas que se hacen con ellos. Listo. En un estadio se pretende llevar a cabo un evento musical multitudinario, perdón, razón por la cual el organizador solicitó apoyo a la Policía Nacional para controlar el ingreso y garantizar la seguridad del público. En uno de los puntos de ingreso, un miembro de la comunidad LGTBIQ+, aquí me falta, quien se autoidentifica como mujer, se resiste al registro de un agente de policía hombre. Según la guía de actuación policial, ¿cierto?
de población vulnerable de policía debe A. Negar el acceso al evento a la persona debido a que obstaculizó un procedimiento de policía. B. Indicar a la persona que desocupe sus bolsillos y pertenencias sin entrar en contacto físico. C. Pedir la cédula para corroborar el sexo de la persona y proceder conforme al sexo registrado. D. Solicitar apoyo de una mujer o de una compañera de la policía para que realice el registro personal. Bueno, acá D. está. D. Concurso, la D. Listo, pero acá, bueno, acá me quedó otra cosita mal. No es registro personal, es registro a persona, ¿no? Porque el registro personal es el que habla del procedimiento penal, que ya es invasivo. Entonces me quedó un poquito mal, pero sí es registro a persona. O porque registro a persona es uno, registro personal es otro y inspección corporal es otro, ¿no? Son tres cosas diferentes. Bueno, El yo registro- opino que la D, ¿no? Porque nada se manifestó. Sí, pero mira acá lo que dice. Mira acá lo que dice. Pedir la cédula para verificar el sexo que está en la cédula y actuar de acuerdo a lo que está en la cédula. Pero sí, pero si él dice que es María y nada, se dice que es Pedro. Se Se le identifica como generaliza. mujer. Ujú. Entonces, aquí es solicitar Lo que una ella quiera. compañera. Sí, una compañera. Si la compañera no está, apoyarse en una guarda de seguridad, una vigilante, ¿cierto? O de seguridad, la que seguridad del evento. Si no hay, si no existe, alguien de Cruz Roja o Defensa Civil. Si no existe Defensa Civil, Cruz Roja, digamos, nada de estas autoridades o, digamos, estas instituciones, puede ser una persona, una mujer, digamos, normal, una Profe, pero ciudadana. la normatividad no dice que es como él se identifique. Sí, como se identifique. Entonces, él se está identificando mujer. ¿Cierto? Es hombre, pero se está identificando mujer. Entonces dice, la C dice, pedir la cédula para corroborar el sexo de la cédula y proceder conforme al sexo de la cédula, ¿no? Porque la cédula decir que es masculino y él se está identificando femenino. No nos sirve. Se identifica para el nombre, se identifica para eso. Entonces, como él se identifica, él se dijo que era María, toca buscar una muchacha, una mujer. Pero digamos, lo que yo estaba diciendo acá era, si no hay vigilante, no hay guardas, no hay defensa civil, no hay seguridad, A no una hay persona. una persona del común, Pollo pero, así. pero tengan mucho cuidado, primero informarle, "Mire, tiene que ser así, no tiene que ser invasivo, así, y explicarle para que el procedimiento no se salga, porque si la persona llega a hacer mal el procedimiento, el que responde es el policía, o si la persona de la comunidad LGTBI agrede a esta muchacha, quien responde también es el agente de policía, así. Esa es la cosa. Listo. Todas estas son de la comunidad. La resolución por la cual el comité de recepción, atención y quejas. Otra más de otro tema. La 93, profe. Está. Bueno, un miembro de la Policía Nacional desea presentar una queja. Pero yo les voy a mostrar. Yo trato de imprimir todo. A mí me gusta tener todo en físico. Me parece que es más importante. O que se aprende mejor. Este cuestionario yo lo imprimí. Está. Y pues yo lo estoy subiendo al sistema, ¿cierto? Pero sí me gusta tener todo en físico. Digamos que para mí no sería pues tan esencial para que sea para mí, ¿cierto? Tenerlo en físico, pero sí me parece importante tenerlo en físico y poderlo leer, poderlo mirar y poder tachar o resaltar las respuestas aquí. Digamos, no he comenzado a hacer eso, pero lo voy a hacer. Lo voy a tratar digamos, de colocarle una portadita y anillarlo para tener ese cuestionario bien guardadito. Cualquier día alguien que necesite repasar o algo, o yo, digamos, vuelvo al cuadernillo y lo verifico. ¿Cierto? Bueno, un miembro de la Policía Nacional desea presentar una queja respecto de un oficial superior por presuntamente haber cometido actos de corrupción. ¿Cierto? Para hacer efectiva su queja, presenta un escrito detallado ante
comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que describe detalladamente los presuntos actos de corrupción cometidos por el oficial superior, solicitando finalmente la remoción permanente de su cargo. De acuerdo con la resolución, ¿cierto? La solicitud presentada ante el comité de recepción, bueno, el CRAE, ¿cierto? CRAE, es A, procedente porque este comité es el organismo encargado de adelantar los procesos disciplinarios internos de la Policía Nacional. B, improcedente porque el comité no tiene atribuciones disciplinarias o penales, por lo que no le compete pronunciarse sobre la situación jurídica del oficial superior. C, procedente porque este comité es el encargado de investigar y sancionar los actos de corrupción. D, procedente porque las quejas en contra de un oficial superior no pueden ser tramitadas por este comité. La D, profe, la D. La D. Creo que se está tratando de un oficial superior y eso es la inspección general. Inspector General de la Policía. ¿Y dónde lo presentó? En el CRAE de la Dirección General de la Policía. Lo presentó en... No, pero, bueno, pues, los de los oficiales subalternos, ¿cierto? Teniente, subteniente, teniente, hasta mayor, ¿cierto? Se verifican, digamos que en las delegadas. Las delegadas. Bueno, sí, con la 2196, ese Neider es verdad. Digamos que A ellos, a ellos no los, capitán, se me perdió la. no, mire, entonces, los oficiales subalternos son subteniente, teniente y capitán, listo. Hasta ahí, ¿cierto? Ellos lo verifica la delegada, ¿cierto? Que está en la regional. Después vienen los oficiales superiores. Esa es la que serían decía, delegada regional. Listo. Y después vienen los oficiales superiores que son mayor, ¿cierto? Teniente coronel y coronel, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que con la ley 2196, y con esto cambia a, digamos, que no van a ser los 3 grados, van a ser verificados por digamos, una sola oficina, sino que le dan una oficina nueva a el grado de mayor, ¿cierto? A ellos le dan una oficina nueva y se hace una verificación, digamos, diferente. Aquí sería, procede porque el comité organismo encargado de adelantar los procesos disciplinarios internos de la Policía Nacional. Ah, no sería, totalmente. Digamos que es verdad, bueno, no, perdón. Adelantar, el CRAED, el comité, no hace funciones disciplinarias, muchachos, No, solamente... pero el CRAE lo que dice es decide si la envía para disciplina o no. Pero eso es para Eso. nosotros subalternos, para nosotros. Eso, pero por eso. Pero mire la respuesta que dice aquí. Adelantar procesos disciplinarios. Entonces tenemos que decir, el comité no adelanta investigación, no adelanta procesos disciplinarios. No, solamente delega. Reparte. Eso, a trámite, listo. Improcedente, porque este comité no tiene atribuciones disciplinarias o penales, por lo que no le compete pronunciarse sobre la situación jurídica del oficial superior. Está bien. Digamos, eso está mal por todos los lados, ¿cierto? Digamos que, bueno, bien por unas partes y mal por otras. Entonces, acá vendría lo que decíamos de los conectores lógicos, ¿no? Entonces, improcedente, coma. O sea, entonces sabemos que improcedente es verdadero, que no procede de esa manera, ¿listo? Porque el comité no tiene atribuciones disciplinarias. Eso es verdadero, ¿cierto? Verdadero, va bien. O penales, o tampoco tiene penales, listo. Por lo que no le compete pronunciarse sobre la situación jurídica del oficial superior. Eso también es verdadero, pero no es la respuesta. Sí, a él no le compete tampoco pronunciarse, pero no es la respuesta. Listo. Procedente, porque este comité es el encargado de investigar y sancionar actos de corrupción.
¿El comité investiga y sanciona? No, No, entonces está mal la No. respuesta. no. O sea, tampoco sería. Improcedente, porque las quejas en contra de un oficial superior no pueden ser tramitadas por este comité. Listo. La Esa respuesta. es. La respuesta. Listo. Vamos aquí. Un miembro de la Policía Nacional presenta una queja. Bueno, vamos, salgamos de quejas. A darle vuelta un poquito. Bueno, esta, ¿no? La 96. Una manifestación pública que en principio era pacífica, ¿cierto? En principio era pacífica, como todas. Ha derivado en disturbios y motines que afectan de manera grave la convivencia y seguridad ciudadana, por lo cual se hace necesario la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. Bueno, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, no me ha grabado el nuevo nombre de Un los manes. demo, ¿Cómo? unidad de diálogo. Demo. Pero había también Unidad dique, Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. pero ¿Gumón? ¿Algo también le dicen también a los grupos pequeños? ¿Gumón? No, anteriormente era Gumot, lo cambiaron por un demo. Ah, un demo. Listo, listo. Bueno, todos modos, el grupo especializado, ya sabemos que el especializado puede cambiar de nombre, pero es el grupo especializado, digamos, de antidisturbios. Para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas, ahora que hablamos de esto, nos falta este tema. Digamos que vimos uso de la fuerza, vimos las acciones, ¿cierto? Preventivas, concomitantes, ¿cierto? Y posteriores a la manifestación pública, pero hay una guía del restablecimiento del orden que no la hemos visto. Nos falta esa. Falta esa. Y acá hay una clase de atención al ciudadano, pero esa atención al ciudadano anteriormente era la resolución 06665 y ahora cambió 04180, creo que es 04180. Básicamente lo mismo, muchachos. Yo la leí, los mismos canales digamos, de atención, la misma población vulnerable, lo mismo trámite, todo, pero se actualizó, entonces tenemos que verla. Son los dos temas que nos faltan. ¿Listo? Bueno, para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas, la autoridad administrativa de la organización. Espere, ¿qué dice acá? Se hace necesario la presencia del grupo Escuadrón Móvil Antidisturbio de la Policía Nacional para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Listo. A. La autoridad administrativa de la organización territorial. B. Los comandantes de región metropolitana y departamento de policía. C. El jefe de dirección general de la Policía Nacional. D. El comandante de la sección de Escuadrón Antidisturbios. Pero en sí la De pregunta Bogotá. es... No hay pregunta. No Ah, sí, parece sí. pregunta. Sí, bueno, la Profe, pregunta ¿tiene es que pregunta? sí, se hace necesario la presencia del escuadrón, pero ¿con quién? ¿Cierto? Para el restablecimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas. ¿O mediante orden de quién? Sí, ¿Quién ordena ahí el eso. inicio del procedimiento? Sí, ¿quién hace el restablecimiento? Es que después mire, primero se hace la intervención y el diálogo con ellos, ¿cierto? Si no se puede, se hace uso legal de la fuerza, ¿cierto? Pero una vez que se hace el restablecimiento digamos, del orden como tal, ¿quién es el que toma, digamos, ¿cómo así? Sí, el que toma el poder en ese momento, el que toma eh, el lugar? ¿Quién es? La autoridad administrativa organizacional territorial sería un alcalde, ¿cierto? El alcalde. B. Los comandantes de región, metropolitanas o departamentos según donde sea la manifestación. C. El jefe de la Dirección General de la Policía Nacional. Y D. El comandante de sección del Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Quién es el que hace el restablecimiento como tal ya? Y el que toma el lugar. Esto sí está en las acciones preventivas. Profe, yo eso lo vi aquí bueno, en una zonada, yo digo la B, los comandantes de región metropolitana y departamento de policía, porque se presentó un caso en la permanente y se tocó que llegara mi R8 para tomar las atribuciones.
¿Qué más dice? Sí, profe, la vez por lo general siempre los J1 son los que envían a esos funcionarios, solicitan el mismo. Es que ellos son los que tienen la potestad, porque digamos que la normatividad les da a ellos. Ellos son los que pueden traerles más, decirle que intervengan, y una vez que intervengan, cuando ya se tome, digamos, la tranquilidad o restablecimiento del orden, quien debe posicionarse en ese lugar es el comandante de unidad. Puede ser el de región, puede ser el de metropolitana y puede ser el de departamento. Lo que pasa es que la pregunta no es, no se me faltó algo acá, pero en realidad es así. O sea, ¿quién es el que toma la situación después del restablecimiento del orden en un lugar? Y es el comandante de unidad, o sea, J1 o el de la región, ¿cierto? ¿Por qué no les puse aquí el comandante de unidad? Porque muchos van a creer que unidad es la estación de policía y no es. O van a creer que si fue eso en el distrito, que va a ser el del distrito y no es tampoco. El comandante de unidad es J1. Entonces, aquí es comandante de región, metropolitana o departamento. Él es el que va a tomar el poder de la situación después del restablecimiento del ejercicio de los derechos. Listo. Y quien tiene las atribuciones para llamar a ese grupo. Un funcionario del punto de atención al ciudadano de la Policía Nacional, al recepcionar una petición realizada por escrito, evidencia que lo solicitado no es competencia de la Policía Nacional. De acuerdo con la guía de atención atención de peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos de servicio policial y sugerencias de la Policía Nacional, el funcionario debe suspender el trámite. Muchachos, cuando digamos que en el examen salga todo esto, yo lo leo acá, pero Esa la C, es la C, profe, esa la C. digamos que esto de la guía se puede omitir este pedacito, para no leerlo. Es pues que de acuerdo con la guía de atención, entonces uno ya sabe qué es lo que viene acá, digamos, todo este nombre tan largo. Bueno, suspender el trámite y requerir al peticionario para que en los 10 días siguientes modifique la solicitud presentada. B, informaron esta situación al peticionario de manera inmediata. C, remitir al peticionario dentro de 5 días siguientes a la recepción al órgano competente e informar al peticionario sobre la gestión adelantada. Remitir la petición. Trámite por competencia. La C. De dejar la constancia de la situación en el formulario de recepción. Listo, la C. Siempre se tiene que recibir toda petición, todo derecho a petición se tiene que recibir. Solo que se le va a dar trámite a quien sea competente y toca informarle al ciudadano que se le dio trámite a esa autoridad para que él vaya, digamos, espere la respuesta de esa autoridad. 98. Es que también es de petición. Espere. Quejas. Mira, un poquito más adelante. Gabriela tiene 16 años. Decide no estudiar más y empezar a trabajar en una tienda de ropa que abrieron recientemente en su barrio. Su mamá está de acuerdo y acuden ante el inspector de trabajo con el fin de obtener la autorización laboral para la adolescente. Luego de analizar el caso, el funcionario decide concederle la respectiva autorización laboral. De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, el inspector de trabajo incurrió en un error. ¿Por qué? Antes de conceder la autorización laboral, debió solicitar el certificado de escolaridad de la menor. B, los menores de edad no pueden trabajar, pues va en contra de los derechos fundamentales. C, no era necesaria la autorización laboral, pues con el solo permiso de la mamá era suficiente. D, debía estar presente ambos padres de la menor para conceder la autorización laboral. Aunque a esa le falta, bueno, a este inclusive falta un poquito, ¿no? Quedó un poquito corto porque le faltaría, aparte del certificado escolar, el seguro médico. Bueno, pero digamos que hay un requisito ahí. De esa nos pasamos. La. Eso, digamos que sí, todo el A porque de todos modos es un requisito, aunque no está todo completo, ¿cierto? ¿Y quién tendría que ir a presentar la solicitud?
el empleador, el adolescente, ¿cierto? Con el certificado escolar y el certificado de salud. Que estén, pues, pero en la... Listo. Jaime es detenido en flagrancia hurtando artículos de aseo en una tienda de su hogar. Al momento de la detención, este y algunos vecinos del sector le dicen al policía que él es menor de edad, pero Jaime no tiene ningún documento de identidad que lo certifique. De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, ante esta situación, el policía debe A. No suponer nada y dejar ir a Jaime, pues para retenerlo debe conocer su edad. B. Suponer que es menor de edad y seguir el procedimiento establecido para estos casos. C. No suponer nada y esperar para confirmar la edad real de Jaime sin vulnerar sus derechos. D. Suponer que es mayor de edad y seguir el procedimiento establecido para estos casos. La B, B. profe, la B. La B, la B. La B, profe. La B. En todo caso, suponer la edad menor, ¿cierto? Listo. Ah, bueno, esta preguntita es del año antepasado, pero tiene que ver con responsabilidad administrativa. Entonces, aquí serviría como un poquito para penal militar, pero en realidad, pues, hacemos la mejor. Léala, profe, léala para recordar. ¿O no? Bueno, listo, mire. Flow. No falta que salga otra vez. 3 años vuelve y pega. Bueno, un suboficial y su novia enfermera civil, nombrada como funcionaria pública al servicio del batallón, idean un plan para sustraer y vender unos fusiles del armerillo con complicidad de uno de los oficiales encargados de esto. Retiran 20 fusiles que se hallan en el almacén y lo llevan a una tienda ubicada a 2 cuadras de la unidad militar, donde la dueña le ayuda a esconderlos a cambio de una parte del dinero de la venta. Según la ley 1476 del 2011, son sujetos de responsabilidad administrativa. Ojo, administrativa. El suboficial y la novia, porque al ser servidora pública, ella también está sujeta a responsabilidad. Listo. B. Todos menos la dueña de la tienda, porque ella, al no estar vinculada ni prestar servicios para ninguna entidad pública, no es responsable administrativamente. C. El suboficial y el oficial, porque solamente los uniformados pueden ser sancionados administrativamente. D. Todos porque los 4 son cómplices y deben responder conjuntamente al Estado por sus hechos. La B. La B. La B. La dueña ahí no tendría responsabilidad administrativa porque ya no es funcionaria pública. Administrativa, pero penal. Penal sí. Penal Oh, sí. Penal, sí. ¿Y penal militar? Penal no, militar. No, solamente el no. oficial y el oficial. Mire, aquí, administrativamente sí tendría la novia, el suboficial, el oficial, ¿cierto? Administrativamente, ¿cierto? Todo. Administrativamente. Penal militar solamente el suboficial y el oficial, solamente. Penal como tal, todos, la dueña de la tienda, el oficial, el suboficial y la enfermera, todos penalmente. Disciplinariamente, el suboficial y el oficial nomás, ¿cierto? Bueno, a la enfermera, señor. Y la enfermera no es no pertenece a una entidad pública también, conforme al Código General de Disciplinario para todos los funcionarios públicos. Eso le iba a decir. Sí, eso le iba a decir. Disciplinariamente ella podría responder, pero no dentro de la investigación, digamos, que haga bueno, acá no se nombra si son, digamos que la Policía Nacional, no dentro de esa ley 2196, sino en la 1952. Entonces, ¿verdad? El Código General para todos, entonces ella sí le cubriría. La señora de la tienda, no, disciplinariamente no, ¿cierto? Lo único que respondería la señora de la tienda es penalmente. Listo. Vamos a mirar esta.
La responsabilidad de los particulares es diferente a la responsabilidad de los servidores públicos. Según la Constitución Política de Colombia, esta afirmación es, casi coloco 2 veces, ¿no? Esta afirmación es A, inadecuada, porque todos los particulares, como los servidores públicos, deben cumplir con la ley y la Constitución. Por ende, no existe ninguna razón para afirmar que la responsabilidad de cada uno es diferente. B, adecuada, porque tanto particulares como servidores públicos son responsables por infringir la Constitución o la ley, pero estos últimos también lo son por omisión o extralimitación de sus funciones. C, inadecuada, porque, porque establecer modelos de responsabilidad diferenciados equivaldría a vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, el cual está previsto en la Constitución. D, adecuada, porque establece modelos de responsabilidad diferenciados, permite garantizar que las autoridades cumplan con su deber de proteger a las personas en su vida, honra y bienes. A ver, La B. Profe, Bogotá. parece la B adecuada porque tanto los particulares como los servidores públicos son responsables de infringir infringir la Constitución o la ley. Por eso, esto último también. La B. La B. Las otras dicen cosas muy bonitas. Y aquí viene la cosa. Digamos, cuando usted sepa que lo que dice la pregunta es adecuado, le digo yo, si usted está completamente seguro que es adecuado, lea las dos respuestas que dicen adecuadas y no lea la que dice inadecuada. ¿Por qué? Así gana tiempo. ¿Y qué sucede? Que las respuestas que no son correctas tienden a ser como las sirenas, como las ninfas, ¿cierto? O tienden a ser como la mujer mentirosa. Entre más se deje uno echar cuento, pues más lo enrea, ¿cierto? Sucede así. Entonces, cuando una respuesta no sea la acertada o usted sepa que no es la acertada, no la lea, porque ya trae mucha cosita que lo va a enredar. Mire esta de inadecuada, mire. Inadecuada, porque tanto los particulares como los servidores públicos deben cumplir con la ley y la Constitución. No existe ninguna razón para afirmar que la responsabilidad de cada uno es diferente. Mire que trata como de convencer, ¿cierto? La C. Inadecuada, porque establecer modelos de responsabilidad diferenciados equivaldría a vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, el cual está previsto en la Constitución. ¿Sí? Entonces trae mucha cosita que uno como que, venga, pero eso lo que está diciendo es verdad. O sea, el derecho a la igualdad está en la Constitución y esto, ¿cierto? Si usted está seguro que lo que leyó acá es acertado, lea adecuada tal cosa, y no lea las dos opciones que son, digamos, inadecuadas. Porque lo va a llevar a la duda. Puede que no lo lleve a perder, pero lo lleva a perder tiempo. No va a perder la pregunta, puede que usted no se deje confundir, pero sí a perder tiempo. Bueno, vamos a esta, 108. Todas las personas del barrio saben que Pedro... Bueno, ¿cuál era la pasada? La B, ¿cierto? La B. Sí, la B. Adecuada, porque tanto los particulares como los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución, la ley, ¿cierto? La norma. Pero los últimos, o sea, los funcionarios públicos, también lo son por omisión de sus funciones o extralimitación de estas. ¿Cierto? Entonces la B. Profe, ¿no sería mejor por cumplir? Infringir no es... No. Infringir es no acatar la norma. ¿Dónde está? Por omisión o extralimitación de sus funciones. Infringir. No, está así. Infringir, o sea, no acatarla. O sea, desobedecerla o ir en contravía de ella. Infringir la Constitución. Listo. Todas las personas del barrio saben que Pedro almacena y vende droga en su casa. Juan, policía judicial, inspirado únicamente por su preocupación, lleva a cabo un registro en la vivienda de Pedro e incauta la droga que hay allí. La droga es entregada a un fiscal, quien es amigo de Juan. El fiscal
se presenta ante el juez y le solicita que le imparta legalidad al allanamiento y a la evidencia que fue recaudada. Frente a esta situación, después de estudiar la Constitución, el juez debería decidir: A, no impartir legalidad al registro ni a la evidencia recaudada, dado que a través de este procedimiento primó el interés de Pedro y no el interés general. B, impartir legalidad al registro y a la evidencia recaudada, La C. ya que como la autoridad, ya que como autoridad está facultado para proteger a las personas del delito de tráfico de drogas. Listo. C, no impartir legalidad al registro ni a la evidencia recaudada, debido a que la diligencia se realizó sin orden escrita de autoridad competente. D, impartir legalidad al registro y a la evidencia recaudada, puesto que la venta de drogas es un delito y es deber de las autoridades evitar su comisión. Ahí está la C, profe. la C. Hay una máxima del derecho que habla de esto. ¿Cuál era? Las autoridades no pueden. ¿Cómo era? ¿Sí se acuerdan? Violar la ley para hacer cumplir la ley. Lo que no está escrito. No, como lo dijo Ender. No pueden violar la ley para hacer cumplir la ley. Esa. Entonces, no se puede violar la ley. ¿Sí había droga? Sí. ¿Se estaba cometiendo el delito? Sí. ¿Primó el bien general de todos? Sí, primó el bien general. ¿Es deber de las autoridades evitar la venta de droga? Sí. Todo es sí. ¿Pero qué sucedió? Que no se hizo de acuerdo como lo establece la ley, ¿cierto? El procedimiento, como está establecido. Entonces, no se puede violar la ley para hacer cumplir la ley. Aquí no se podría hacer. No impartir legalidad al registro, ¿no? No se puede, ¿cierto? Ni a la evidencia. Y entonces el profesor de evidencia que la destruye, pero no se toma como evidencia en ningún caso. La persona tampoco puede legalizarse la captura y la persona es inocente, digámoslo así, sale. ¿Ya? Porque no hay una veracidad. En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los derechos de los particulares, ¿cierto? Por lo anterior, si un menor de 14 años comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según el Código Penal diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que, debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. De acuerdo con los mecanismos de participación mecanismos de participación directa que contempla en la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? A, plebiscito. B, referendo. C, consulta popular. D, cabildo abierto. Referendo. Referendo, profe. Para cambiar la Constitución No o leí para la pregunta, preguntar no al leí la pueblo. pregunta. Profe, la pregunta, por favor. Listo. Resulta que los menores de 14 años se manejan por el, digamos, responsabilidad penal para adolescentes, ¿cierto? El Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es aparte de penal, procedimiento penal normal, la 906, ¿cierto? Entonces, un presidente dice, no, por eso es que hay tanto delincuente, muchacho de delincuente. Vamos a hacer una cosa, vamos a anular ese código, ¿cierto? Entonces él quiere hacer eso, pero para poder hacerlo, él tiene que convocar a la población a que vote y decida si sí o no.
¿Cuál es el mecanismo que utiliza? Ah, ya. Sencillo, ese es el plebiscito, una pregunta al pueblo. El plebiscito. No, no es el referéndum. No, profe, ahí sería la consulta popular. No, profe, tira, es la consulta popular, sí, la consulta popular. Porque es de la ciudadanía. No, porque es una pregunta que hace el presidente al pueblo. Se complicó la cosa, ¿cierto? Porque, mire, el plebiscito está acá, el referendo está aquí y la consulta está acá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El plebiscito le da al presidente. Pero ahí está hablando de un presidente de turno, no sé qué es eso. Ujú. Sí, el presidente que está electo, que está en mandato. O sea, ahí la pregunta tiene que ser presidente electo. Sí, le Porque puede colocar. presidente de turno no, o sea, queda uno como indeciso. Pero es lo Presidente, mismo. un presidente de turno puede ser dueño de una empresa. Bueno, sí, pero digamos que acá estamos hablando del presidente, pero el turno el que está ahorita. Pero es casi lo mismo. Pero puede decir así, puede colocarle muchas palabras diferentes. Bueno, pero el presidente de la República, presidente como tal, quiere decir esto para anular esa norma o verificar esa norma que le da el juzgamiento a los menores aparte. Para poder hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Él llama a la persona a votar para que decidan si sí o no. Pero ¿cuál utilizaría? Digamos que eliminamos completamente el cabildo abierto. Listo. Nos queda plebiscito, referéndum y consulta popular. ¿Cuál utilizaría el presidente? Consulta popular. No, el plebiscito. Referendo para modificar la Constitución. La consulta de ganar, tiene que hacerse lo que diga, lo que dé resultado. Listo, sí. ¿Verdad? Y el plebiscito es el presidente decide si sí o si no. Así gana el pueblo, él decide si El referéndum lo convoca la ciudadanía. Y el plebiscito no podríamos hablar de un referendo porque es una consulta, es el presidente preguntándole al pueblo. Tenemos que descartar también el referendo ahí. Exacto, el referendo lo convoca la ciudadanía y el plebiscito del presidente. Bueno, ahora hagamos una cosa. Lo que diga el presidente es la voz de quién, la voz del presidente es la voz de quién. Del pueblo. ¿De qué más la cosa, no? ¿Cuál es? La C. Consulta popular. Consulta popular. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Está la cosa difícil. Bueno, la consulta popular se hace para consultarle al pueblo de una decisión del Ejecutivo. O sea, algo que puede hacer el Ejecutivo. ¿El presidente puede hacer una ley o eliminar una ley? No, al Congreso. El presidente no. Bueno, entonces consulta popular no sería porque la consulta popular es para una decisión del Ejecutivo. Papi, la tengo clara, el plebiscito. Listo. Ahora, plebiscito o referendo. O sea, descartar consulta popular. Sí, porque es para una decisión del Ejecutivo y acá lo que quieren es eliminar una ley y el presidente no tiene facultades para eliminar leyes Si es y modificar ejecutivo, sí leyes. es el plebiscito. El plebiscito entonces. ¿Por qué hubo El referendo es el que puede de pronto quitar, como así vulgarmente, quitar o enmendar algún artículo de la Constitución. Listo. El plebiscito siempre lo convoca el presidente, pero el plebiscito, cuando usted va a leer es plebiscito, dice el pueblo en representación del presidente, de su presidente, consulta a toda la población. ¿Cierto? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos votación o hacemos qué hacemos para decidir? No, lo que es para
Del pueblo es del pueblo. Listo. Ahora viene una cosa. El plebiscito tampoco es. ¿Por qué plebiscito? El plebiscito solamente es para, bueno, una decisión también del Ejecutivo, igual que la consulta popular. El plebiscito es igual que la consulta popular. La única diferencia es que el plebiscito no necesita aprobación del Congreso, ni el plebiscito es obligatorio, ¿cierto? Ejecutorio, digamos. La consulta popular sí. Esa es la diferencia. El referendo es el único que puede cambiar la Constitución. Puede cambiar la Constitución, puede crear una ley, también podría o modificar un artículo de una ley o eliminar una Puede ley. quitarla, poner. No, mi amor, no. El único, Porque el derecho, los derechos de los niños priman sí, de los otros, sí, entonces eso está ahí en la Constitución y ahí le tocaría cambiar algo de la Constitución. algo de la Constitución, muy bien. El artículo 44. Entonces, lo que el presidente quiere es modificar el artículo de la Constitución. Sí, pues acá acá lo dice es como quiere modificar la norma, la ley. No dice totalmente la Constitución, pero sí al principio mencionan que la Constitución es la que dice. Es decir, pero Sí, pero es que hay que tener pendiente también que es un derecho, ¿no? sí, un derecho. Entonces, el único que puede Y los modificar derechos están en la Constitución, Constitución. eso, el único que puede modificar Constitución, el único que puede modificar el artículo de leyes y eso, es el referéndum. Mire, cuando se puede modificar la Constitución, porque decía que no se podían reelegir. Para poder reelegir un candidato, él mismo llamó, pero él dijo que fue el pueblo. Llamó a votación para decir que modificaran eso para él mantenerse otro periodo. ¿Cierto? Entonces, ahí eso fue un referendo, ¿cierto? Y se modificó. Luego, otro candidato montó y él también se reeligió. Y dijo, no, venga, esto ya no nos está sirviendo. Ya no nos está sirviendo. Llamemos otra vez al referendo para modificar otra vez. O, venga, hagámoslo a través del Congreso y digámoslo que esto va en contra. Llamemos a los agentes de control, bueno, a los órganos de cierre y verifiquemos esta situación, porque ya no podemos dejar que sigan religiéndose y esto se vuelva, digamos, que se permanezca en el poder, ¿cierto? Listo, muchachos. Mañana si quieres seguimos. Voy a subirle al sistema ahorita. Voy a tratar de subir al sistema. Y hacemos ejercicio con esto. No, está bien, profe, está bien ese ejercicio porque no sirve práctica para la prueba. Listo. Sí, Lo eso que hay les que digo. hacerlo ahí más dinámico. Sí, lo que le digo, los que puedan también imprimir, así, miren, así, lo imprimen y acá arriba escriben, esta porque está en el artículo tal de la Constitución, esta porque está en la ley tal, ya, sí, es mejor.